Es viernes y tenemos nuevamente la cita con El Mirador, donde vamos a escuchar a continuación a Miguel Galindo, que nos va a leer el artículo que ha publicado en el día de ayer en el diario La Opinión de Murcia. Nos lo lee aquí en directo. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Miguel, ¿qué tal? Buenos días, Micaela, muy bien. Bien, ¿no? Porque es viernes, yo siempre lo digo, pero es momento de alegría porque llega el Hombre, yo tengo una alegría tremenda. De aquí me voy a que me saquen una muela. O sea que fíjate, fíjate mira, qué alegría tengo en el cuerpo. No eres el único que celebra algo de dentista. También tenemos aquí un compañero que... Yo lo celebraré después. Claro. Ahora no. Bueno, pues vamos a escuchar tu artículo, que esta semana se titula así: ¿Qué historia? Y yo ya te dejo. ¿Pero qué historia? Para que puedas comentar. Muchas gracias, muy amable. Cuando en nuestro programa radiofónico de La Pinza, que se ocupó de las posibles falsificaciones históricas en los libros de texto, los dos jóvenes invitados, un historiador y un profesor de esa misma historia, expusieron su código deontológico profesional en el sentido de que la historia es y debe ser revisable y que por encima de los textos oficiales impuestos por la ley se debe insuflar en el alumnado el hábito de la investigación. La verdad es que sentí un enorme alivio y me alegré profundamente. Y me congratulé conmigo mismo. Los de mi generación padecimos durante casi medio siglo una enseñanza de la historia totalmente manipulada, sesgada, casi que falseada al 100%. Falseada por una dictadura histriónica e imperialista que no solo ocultó y torció la entonces reciente historia de España, de la que ellos fueron arte y parte como golpistas vencedores sobre un gobierno legal, sino que también prostituyó toda la historia anterior, adaptándola y acoplándola a su interés absolutista. Aquello era lo lógico y lo normal en una dictadura. Para conocer la posible falsedad de la posible realidad, hemos tenido que leer mucho los de mi generación, y de muchas fuentes y durante muchísimos años. Lo que a nosotros nos enseñaron como una época heroica del españolismo sobre el invasor francés y el triunfalismo de una guerra de la independencia como una restauración gloriosa del posiblemente peor monarca de toda la historia de España y de Europa, Fernando VII. Hoy mi nieta la mayor, sabe que fue el triunfo más espantoso del oscurantismo y la derrota de la apertura y la ilustración, y que España se hundió en el atraso y la superstición. Y digo esto como ejemplo. En aquel Vivan las Caenas, una iglesia inquisitorial y ambiciosa tuvo gran parte de responsabilidad en ello, como lo ha tenido en los años de plomo, de sangre e indignidad del País Vasco, o incluso en el más reciente del conflicto catalán, ha tenido también su más o menos indisimulada participación. Y por eso también estas autonomías, como cualesquiera otras, manipulan, falsifican y corrompen su propia historia a través de sus propios libros de texto sacados de contexto. Porque ni los vascos fueron una raza diferente de los iberos, ni Cataluña ha tenido nunca una entidad propia. Jamás. Los vascones poblaban lo que hoy es Navarra, y en lo que actualmente es Euskadi habitaban várdulos, caristios y antigones, o sea, cántabros de pura cepa, y todos ellos eran pueblos iberos sí o sí. Y Barcelona, es curioso, fue mucho antes que Cataluña en la historia. En el 801 Ludovico Pío
rey de Aquitania, ocupó la ciudad barcelonesa y creó el condado de Barcelona. Y en sus documentos de la época, que se conservan, habla de francos y españoles, nunca, jamás de catalanes, por la simple razón de que Cataluña no existía. Incluso después perteneció a la corona de Aragón, pero nunca, jamás, tuvo más entidad propia que aquella marca hispánica o marca catalana. Y punto pelota. Pero es que, desde la entidad de Jaime I, que ha sido retorcida, el mito de Al-Ándalus como lugar de pacífica convivencia cultural y religiosa, todo eso es falso. Ni los suevos fundaron nación gallega alguna tampoco, ni Santiago está enterrado en Santiago. hasta que ni siquiera Colón puede que no descubriera América. Al menos no el primero, aunque él fuera de forma oficial. El mismísimo Bartolomé de las Casas, Fernández de Oviedo, López de Gomara y todos aquellos cronistas de la época hablan de un protonauta, así están los escritos, financiado por la corona portuguesa, y que en las Azores Colón topó con los supervivientes de aquella expedición, dándose prisa en recoger tales informes y vendérselos a la corona de España. Garcilaso de la Vega facilita hasta el nombre del tal protonauta, un tal Alonso Sánchez de Huelva. Pero cuando la historia se deja en cualesquiera manos, faltas de rigor y sobradas de intereses espurios, pues pasa lo que pasa. Corre por ahí un vídeo, por esos WhatsApp del diablo, en el que un cabo de la Guardia Real que hace de guía en el museo de la tal guardia en Madrid explica a una clase de escolares con sus maestros delante que la bandera franquista no es inconstitucional porque se basa en símbolos religiosos, el yugo, la flecha y hasta el águila que simboliza a San Juan. ¡Qué barbaridad! Y le echa la culpa a los reyes católicos exculpando a Franco, naturalmente. Franco se aprovechó de la simbología rey católica, eso es cierto, pero los símbolos no son ni religiosos ni fascistas. Están sacados de los clásicos griegos, de Virgilio, porque el yugo está en las Georgias, y las flechas que están en la Eneida. Y ni siquiera los eligieron los reyes católicos. Fue Antonio de Nebrija quien las incluyó como divisa, y solo porque las iniciales de yugo y flecha coinciden con las de Isabel y Fernando. Y es que los políticos deberían de no meter mano ni en el dinero ni en la historia. En el primero porque no les pertenece, y en la segunda por lo mismo. Ni es suya, ni tienen zorra idea. Pero lo hacen y lo hacen en ambos casos. La historia debe ser escrita no por amanuenses a sueldo de los políticos, sino por los investigadores honrados, que los hay. Y si debe haber un texto, que lo escriban los historiadores honestos, no los advenedizos pagados por dudosos politicastros. Coincido con el historiador invitado al programa de La Pinza, cuando me dijo que la historia se construye de abajo hacia arriba y se destruye de arriba hacia abajo. España tiene una historia de gigantes, pero la manejan políticos enanos y mezquinos de su propio patrioterismo enfermizo. De una historia grande se han hecho historias pequeñas, separadas, falsas, distintas y hasta contrapuestas. Y todas pierden la grandeza que juntas tuvieron. Solo los incultos y los ignorantes pueden tragárselas.
Bueno, pues ahí está el artículo que nos acaba de leer Miguel Galindo en Radio Torre Pacheco. ¡Qué historia! Y vamos ahora con los comentarios que llegan cada semana a tu blog. Comenzamos con el primero, es de María, y dice así: hoy sigues con una lección magistral de historia, un poco como lo de la semana pasada, pero en mayor amplitud. La historia de la historia, podríamos llamarla. Y citas el programa radiofónico que hacéis de La Pinza, y del que me ha llegado que lo oyen cientos de personas. ¿Es cierto eso? Voy a tener que engancharme a él, si es tan interesante. Sí, bueno, como se cuelga en Facebook Live, creo que se llama, esto de ser bilingüe a mí todavía me ha cogido. Claro, se hace vídeo, se sube al Facebook pues entonces, de la radio. Entonces permite medir el índice de audiencia en línea. Todavía no entiendo mucho lo que significa eso, pero bueno, sí, en línea. Quiere decir que los que lo oyen por la radio clásica, esos no se cuentan. De unos 600 aproximadamente, creo que sobrepasan los 500, y eso, pues, la verdad, es muy respetable, Bueno, pues ya tienes ahí a María, que está... Pues bueno, pasado, porque ahora mismo estamos emparrillados en el verano enseguida. Sí. Yo me despido, de hecho, la próxima semana. Pues bueno, pasado el verano, pues estate atenta si se reenganchamos con La Pinza, y bueno, pues ahí estaremos. Vamos ahora con el comentario de José Antonio. Mira, yo soy maestro, no de historia precisamente, pero de la profesión. Y he de decir que efectivamente si la historia hoy no se da tan manipulada como en tiempos de la dictadura, aunque en otras partes sí la falsean, y mucho, pero no deja de darse incompleta. No es que se falsee, pero se dejan muchas cosas en el aire, ¿comprendes? Sí, claro que lo entiendo. Sí, el gran problema es que somos un país, un estado extrañísimo, donde hay 17 leyes, 17 autonomías, 17. Yo el otro día leía que los de la Mesta, los de la transhumancia, se quejaba uno de los que todavía conservan eso, de que pasaban el ganado de una comunidad autónoma a otra, y en una la obligaban a vacunar a las reses de no sé qué, y pasaban a la siguiente, y le volvían a obligar a vacunar del mismo no sé qué, porque no valía legalmente la vacuna que le habían hecho en la otra autonomía de al lado, y que esa no sé qué de vacunado por 2 veces, pues morían cantidades. O sea, somos un país de asnos. Porque se dan cuestiones totalmente que vamos, a los burros ni se les ocurre, y a nosotros sí. Y estamos escribiendo 17 historias distintas de una misma historia. Vamos ahora con el comentario de Maravillas. Mi padre, mis tíos vivieron la guerra civil, me parece que como los tuyos, y a mí me pasó, como creo que a ti también, que en la escuela me enseñaban una historia total y absolutamente distinta de la que contaban ellos, y que yo sabía que era verdad porque la habían vivido y sufrido. No se parecían en nada, era diferente, incluso opuesta a la que yo vivía en casa. Por supuesto, aquello era una historia hecha a imagen y semejanza del franquismo. Ya está una dictadura que triunfó gracias a un golpe de Estado, y entonces, para evitar que la historia, la propia historia, juzgara pues ese golpe de Estado como lo que fue, pues simplemente la reescribió y ordenó que se enseñara en las escuelas con el brazo en alto y cantando el cara al sol. Pues ya está, y salió lo que salió. Vamos ahora con el comentario de Pedro. Efectivamente, hoy a los jóvenes en los institutos nos enseñan que, por poner el mismo ejemplo, que Fernando VII fue un mal rey, alguien que nos hizo retroceder en el avance de la historia. Sí, es cierto, pero lo que no nos cuentan es que el pueblo español de aquella época era de una cerlidad tal que mereció aquel gobernante nefasto. Eso no se dice. Hombre, eso no se dice, pero se sabe, ¿no? O sea, vamos a ver, hay un dicho que corre mucho, y además en democracia, es que cada pueblo merece lo que la historia le depara, ¿no? Cada pueblo merece los gobernantes que tiene.
En democracia, por supuestísimo, los elige directamente. Y en historia, pues porque cada pueblo, pues según su cultura, según su educación, según su buen o mal saber, pues así actúa. Y claro, los gobernantes son un reflejo directo de su pueblo. Un pueblo cerril, un rey cerril. Y alguien se aprovechará de ese rey cerril y ese pueblo cerril. Vamos ahora con el comentario de Monse. Os ha dado por la historia, vaya una historia. A cuento de tu artículo, Mondo me ha soltado toda una clase de historias de la historia y se me sale ya la asignatura por las orejas. Pero bueno, una manita de cultura de vez en cuando no nos viene mal. Eso es lo que dice él, al menos. Pues sí, efectivamente. Y además estamos en el siglo XXI. Estamos en un país que estamos construyendo historias. Cada pueblo construye la suya, aunque sea mentira. Aunque sea mentira. Y no quiero señalar, pero lo tengo en la punta de la lengua. Todo, hasta el último pueblo, ya no digo comunidad autónoma. Entonces eso tiene de malo lo que tiene, pero tiene de bueno en que es tan fácil hoy buscar y encontrar. Buscad y hallaréis. Buscar y encontrar. Y entre lo que se encuentra también se encuentra la auténtica historia, la verdadera historia. Es muy fácil, es muy sencillo. Y entonces, pues oye, nos ilustramos y nos damos cuenta de lo que está ocurriendo y de lo que pasa, ¿no? Pero en fin, hay mucha gente que efectivamente nos ha dado por ahí y descubrimos en muchos libros que se están editando cómo fue la historia de verdad, no como nos la cuentan los interesados de turno. Vamos ahora con el comentario de Mondovilio. Amigo Miguel, no me hables en tu artículo de manipulación histórica, que tú no sabes la gigantesca manipulación que se ha dado y se sigue dando de la misma aquí en Cataluña. Mira, te voy a decir una cosa. Si la derecha manipuló en su tiempo por interés, la izquierda deja que se manipule por desidia. Yo, cuando hablan de que la izquierda es más culta que la derecha, digo que sería la de antes, pero no la de ahora. La de hoy es pura bazofia, burdos y burros como ellos solos. Hombre, vamos a ver, si lo dice Mondo, que además vive, ama y sufre en Cataluña, pues fíjate, claro, bueno, ahí tiene su izquierda catalana. No se puede ser más burro, más cerril, más ignorante, más inculto y más todo. Y luego la izquierda ha presumido de culta, de ser ciudadana del mundo, en fin, pues allí son todo lo contrario y se llaman izquierda. Vamos a ver, eso es nazismo, pero la incultura llega a tales niveles en la gente que los nazis se visten de izquierda y la gente se lo traga. Vamos ahora con el comentario de Mercé. Sigo con mi tía abuela, porque tú tocas temas que eran su vida. Como sabes, fue una maestra de las de antes. Nos contaba la historia a modo de cuento, de pequeñas historias, y así nos la enseñaba a su familia. Y se las enseñaba a sus alumnos. Y decía mucho aquello, de que aquel pueblo que olvida su propia historia está obligada a repetirla. Pues así es, eso es lo que he dicho antes. Nosotros hemos olvidado nuestra historia. Yo no diría que la hemos olvidado, la hemos repudiado, que es mucho peor. Sabemos mejor de los entrenadores, jugadores y tal, del equipo de Mata las Cabrillas del Monte, que nuestra propia historia. O sea, la hemos repudiado. Hemos escupido en nuestra propia historia. Y eso tendrá unas consecuencias, que no quepa la menor duda. Vamos ahora con el comentario de Paulino. Haces una novelada, esto viene entre comillas, que no una novelada, acusación a la Iglesia de estar detrás de todos los involucionismos en la historia de España. Si lo analizamos detenidamente, lleva razón. Lo que pasa es que eso es algo que unos sistemas educativos, por muy democráticos que sean, que mantienen la religión en las escuelas
y el concordato vigente. No van a reconocerlo ni de broma. Claro, pero si es que es una gran contradicción. O sea, nuestra Constitución resulta que es una Constitución que se clasifica a sí misma como de libre pensamiento. Y resulta que, siendo de libre pensamiento, nos esclavizamos a una iglesia que nos mete la clase de religión en las escuelas. Oiga usted, si usted es de libre pensamiento, pues que todas las religiones den en las escuelas. O sea, somos lo contrario de lo que decimos. Y luego somos el único país europeo, el único, incluido Italia, el único país europeo que mantenemos concordato con la Santa Sede y que le permitimos a la Santa Sede meter mano en nuestros asuntos de Estado. Pero eso, señor mío, si eso ya no ocurre en Europa desde hace lustros. Pues en España sigue ocurriendo. Estamos todavía con la basura de Fernando VII en nuestras instituciones. Cuando Fernando VII se hizo cargo otra vez en España, la Santa Inquisición había desaparecido de España y él la trajo de nuevo de manos de la Iglesia. Pero es que todo eso no lo estamos inventando, lo estamos soñando, no ha existido. En fin. Vamos ahora con el comentario de Aurelia. Menudo repaso le das a la historia oficial, a las autonomías autollamadas históricas y a otras cosas. Si todo lo que cuentas es cierto, y lo he comprobado en internet, y es verdad, entonces, ¿por qué esas cosas no se enseñan y se omiten o se esconden? Lo de Cristóbal Colón, la verdad es que es muy gordo. Lo que hizo fue aprovecharse de que otro descubrió América sin hacerlo oficial. Claro, pero bueno, y además hizo muy bien. Hizo muy bien. Yo soy Cristóbal el del huevo y yo hago lo mismo. Exactamente igual, naturalmente, pero si los grandes navegantes de aquella época se morían de hambre, tenían que vivir y tenían que vender lo que descubrieran a los reyes de la época. Y lo único que hizo fue en las Azores pues hablar con gente que había estado en unas tierras por cuenta, porque allí no salía nadie en barcas y no había un rey que lo costeara, porque ya digo, eran unos pobretones, no eran onassis, precisamente, y entonces pues simplemente tocó de oído y le salió. Lo que pasa es que detrás tenía unos socios capitalistas que le sacaron el jugo a aquello, que fueron los reyes católicos, que fue la monarquía española. Pero Dios mío, si eso es lo más natural del mundo. Pues no, señor, preferimos vender la historia como que alguna virgen, algún santo, el propio Dios benefició a España guiando al gran almirante. En fin, por favor, ya está bien. Vamos ahora con el comentario de Joaquín. Lo del cabo de la Guardia Real ese, lo leí creo que en El País como algo chusco y gracioso, pero no tiene nada de guasa. Me parece que cada cual puede pensar como quiera y creer las barbaridades que quiera. Vale, pero esa libertad no le llega para enseñar a niños mentiras y falsedades. Eso debería estar castigado. Pero en ese caso ni siquiera la maestra o maestros presentes abrieron la boca. Penoso y vergonzoso. Vergonzoso, eso es, o sea, yo lo veo muy bien. Cada uno puede ser todo lo burro que quiera ser. Sí, es muy libre. Ahora bien, enseñar embustes y mentiras y falsedades y manipulaciones a niños, eso debería estar penado con la cárcel. Y que cuando eso ocurre haya maestros presentes, a galeras con ellos. Pero ¿qué clase de maestros es esa gente que permite que a sus alumnos se le cuenten tamañas burradas sin que ellos lo rebatan siendo sus maestros? Mira, lo que pasa en este país no pasa en ninguno. En ninguno. Llegamos ya al último comentario. Es de Ana Belén, dice así: es exactamente lo que tú dices. Los políticos meten mano en las leyes y en la historia, cuando eso debería dejarse en manos de los legisladores y de los historiadores.
Que las autoridades políticas se atrevan a variar o establecer los contenidos educativos de la historia me parece deleznable. Claro, lo mejor es fabricar un pueblo inculto e ignorante. Mejor para ellos. Claro, bueno, nos cuenten las historias del Capitán Trueno. Está a punto de salir que el Capitán Trueno existió, como el mío sí. O sea, si es que esa es la cuestión. Habla de los legisladores, de tal, pero bueno, ¿quién escribe, quién dicta las leyes en este país? El político. Oiga, ¿para qué están los legisladores? Pues los legisladores están para darle forma a las leyes que le dicta el político. Pero el político, el legislador, pues no. Y luego los jueces tienen que cumplir esas leyes. Acaban de dejar libre a los de la manada. Se las van a cargar los jueces no tienen culpa ninguna. ¿Quién tiene la culpa de que en la legislación española no exista el delito de violación? ¿Los jueces? ¿El mecánico tiene la culpa de que el automóvil que le llevan no lleve tubo escape? Por favor. Y con la historia pasa lo mismo. El político de turno le dice a un historiadorzuelo que se ha sacado por ahí un título, oye, escríbeme que el moro Muza estuvo aquí y se llevó a la moza del tío Pencho. Pues nada, por escribe, a gusto del consumidor. Y eso queda como historia o como fiesta patronal. Así se está haciendo la historia aquí en España, en este país. Pero la verdadera historia es otra. Es otra. Bueno, pues ¿qué historia? Que nos ha leído Miguel Galindo. A continuación hemos leído los comentarios, algunos, ¿no?, de los que llegan a tu blog, que seguro que son muchísimos más. Y la próxima semana, el próximo viernes... Que será la última... De momento, cambiamos la programación del verano. Hasta pasado el verano. Te damos vacaciones, Miguel, fíjate, si te las damos, vacaciones. Fíjate, me las regaláis y todo. Claro. Bueno, pues el título a mí me encanta. Sí. Me gusta mucho. Lo digo yo, ¿no? Ya... Sí. Además es que tú lo dices mejor que yo. No, lo digo igual. No, lo dices mucho mejor. Bueno, la meditación. No. ¿No? Lo has leído mal. Ay, perdón. ¿Ves? Ya no le encanta. ¿Ves? Ya no te encanta. Me has hecho equivocarme, luego esto lo tengo que recortar yo. La mediación. La mediación. ¿Y cómo lo he leído yo? Ay, la mediación. Porque te ha traicionado el inconsciente. Sí, estaba yo pensando en otra cosa. No te preocupes, que cuando volvamos te haré uno de la meditación. Vale. De acuerdo, Miguel. Bueno, pues muchas gracias. La mediación. Sí. Muy interesante y muy importante para Torre Pacheco, De acuerdo. Por ser la última, quiero que la gente esté al loro. Vale. La mediación. Hasta luego. Chao.